Buenas noches, hermanos. Retomamos nuestra transmisión. Un saludo cordial para todos ustedes. El Señor les bendiga en esta noche, en el cual, por su gracia, nos podemos reunir nuevamente para meditar en la santa palabra de Dios. Damos inicio a nuestra transmisión en el estudio bíblico el día de hoy, disponiendo nuestra mente y nuestro corazón. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya están conectados. Nos alegramos de corazón que lo puedan hacer. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y nos ilumine en esta noche para meditar en su santa palabra. Gracias por conectarse. Les invito a compartir el link. Les invito a estar atentos. Y a los que ya estén conectados, a orar. Les invito a que me acompañen en esta oración para encomendar el estudio de la santa palabra de Dios esta noche. Dando gracias al Señor por el día que pasó, por este tiempo de estudio que vamos a tener, encomendándonos en sus manos y disponiendo nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así que les invito a orar, amados hermanos, los que ya estén conectados. Amado Dios, te doy gracias en esta hora de la noche. Bendigo tu santo nombre y nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, agradecido por tus bondades eternas. Gracias por este día que pasó, por esta noche que ya está en curso. Gracias por este tiempo de estudio bíblico que hoy nos vas a permitir tener. Gracias, Padre, porque nos permites apartar este tiempo para edificación de nuestras almas, para inquirir en las palabras que están escritas en tu sagrado libro para el beneficio de nuestra vida espiritual. Suplico que hables al corazón, a la conciencia y a la mente de cada uno de mis hermanos y amigos que se conectan. Te ruego, Padre, que redargullas su entendimiento y que les dé la gracia de comprender tu verdad. Te pido también, Señor, que quites toda distracción y que les permitas tener un corazón dispuesto y receptivo. Y que a mí, Señor, pongas tus palabras en mi boca y me ayudes en mi debilidad para poder exponer tu palabra con rectitud y con justicia. Glorioso Dios, te bendigo y te alabo y coloco este estudio en tus manos. Y te ruego, Padre, que ministres a nuestras vidas y que nos dé la gracia de comprender tu verdad, porque solo tu verdad nos hace libres, solo tu palabra edifica nuestra alma e ilumina nuestro caminar en este mundo. Dejamos este tiempo en tus manos y a cada hermano, hermana y amigo que se conecta en esta noche. Háblales, por favor, te lo suplico en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Saludamos a nuestra hermana Araceli y al hermano Narciso, que fielmente se conectan cada miércoles, a la hermana Patricia Monroy, que también está conectada, a la hermana Herminda Pinto, bienvenida, la hermana Janet Orjuela también está conectada, bienvenida, amada hermana, la hermana Janet Benítez también está conectada, bienvenida, hermana Janet, Dios la bendiga y nos alegra tenerla con nosotros. El hermano Leonardo Ramos desde Granada con su esposa también está conectado. La hermana Pilar Quiñones, conectada, bienvenida hermana. El hermano Alfredo Rincón también se conecta con su esposa, con su hija. La hermana Ana Mora también está conectada. El hermano Alexander Ruiz desde Acacias con su esposa, con su hijo, se conectan fielmente. Bienvenidos todos los hermanos demás que están conectados. Nos alegra tenerlos con nosotros esta noche. Vamos a disponer nuestro corazón, amados hermanos, entonces, después de este saludo y de esta oración, para el estudio de la palabra de Dios. Hoy, por la gracia de Dios, en nuestro recorrido por el libro de los Salmos, daremos inicio al estudio del Salmo 38. Otro salmo escrito por el rey David, el famoso rey de Israel. En este salmo, el salmista David sufre una terrible enfermedad.
y describe de manera dramática su intenso sufrimiento y tristeza al ver a sus amigos y familiares que se alejan de él debido a su enfermedad. También en este salmo, el salmista manifiesta un sentido de culpa por su pecado, atribuyendo su enfermedad a un castigo de Dios. Además, sus enemigos, que también son los enemigos de Dios, se aprovechan de su calamidad y entonces él confiesa su pecado y pide socorro al Dios vivo y verdadero. Así que les invito, amados hermanos, a tomar su Biblia y con un corazón reverente a leer este especial salmo que contiene 22 versículos. Vamos a leer el Salmo 38, versículos 1 al 22, todos con su Biblia abierta, y leamos la santa y gloriosa palabra de Dios. Se titula Oración de un penitente, Salmo de David para recordar. Verso 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado y en gran manera ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscaban mi vida arman lazos, y los que procuran a mí mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Amén. Este es el glorioso y especial Salmo 38. Como vimos, tiene 22 versículos. Yo les quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Alguna vez has sentido un peso abrumador por tus pecados, amado hermano? Sintiendo que las consecuencias te persiguen y la angustia de tu pecado te consume. En momentos así es muy difícil permanecer en la fe, porque puede parecer que estamos solos y no somos escuchados por Dios a causa de nuestro pecado. En el Salmo 38, que hoy hemos leído, el salmista refleja precisamente esa profunda sensación de aflicción y de soledad. Contrario a muchos salmos,
el Salmo 38 no es un salmo de victoria o alabanzas gozosas al Creador, sino es un clamor honesto y desgarrador de un hombre que ha pecado y que enfrenta el dolor físico de su enfermedad, la culpa y el aislamiento. A través de las palabras consignadas en este especial salmo, aprenderemos valiosas lecciones sobre la humildad, sobre el arrepentimiento, la esperanza y la fe en medio de la adversidad y la soledad, que prácticamente es lo que muchos vivimos a diario. El día de hoy consideraremos los versículos 1 al 10 del Salmo 38. La predicación lleva por título El clamor de un alma angustiada. El clamor de un alma angustiada. Vamos entonces a considerar los versículos 1 hasta el 8. Esta porción, para su estudio, la dividiremos en 4 encabezados. Versículos 1 al 2, la reprensión divina por el pecado. Número 2, versículos 3 al 4, consecuencias físicas del pecado. Número 3, versículos 5 al 6, humillación y luto por el pecado. Y número 4, o cuarto punto, versículos 7 al 8, la conmoción del corazón por el pecado. Así que en estos 4 puntos vamos a meditar esta noche por la gracia de Dios. Veamos nuestro primer punto. La reprensión divina por el pecado. Versículos 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Amén. El salmista ha pecado contra Dios. No sabemos qué clase de pecado ha cometido, pero lo que sí sabemos es que él es consciente que cuando los hijos de Dios pecan, Dios se enoja, Dios se desagrada, Dios se aira y en consecuencia los reprende y los disciplina como el buen padre disciplina, corrige o castiga a su hijo. En razón de esta realidad del castigo y la disciplina de Dios sobre la vida del salmista, el salmista clama a Dios misericordia. El salmista sabe que Dios es misericordioso y pide al Señor que no lo reprenda en su furor ni lo castigue en su ira. En el verso 2, el salmista habla de saetas y de la mano de Dios. Estas dos cosas se mencionan en el verso 2, saetas y la mano de Dios. Escuchen lo que dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Así que el salmista en este versículo 2 habla de saetas y de la mano de Dios. Comienza a describir la intensidad de la reprensión manifiesta que las saetas de Dios cayeron sobre él. Las saetas son una expresión metafórica que presentan a Dios como un arquero guerrero combatiendo el pecado en nuestra vida, para que el pecado no se arraigue en nuestro corazón. Las saetas representan el dolor agudo y penetrante que está experimentando el salmista a causa de la disciplina de Dios sobre su vida. Escuchen nuevamente, porque tus saetas cayeron sobre mí. El salmista ha entendido que las saetas de Dios han penetrado en él, es decir, la reprensión de Dios por el pecado que ha cometido. Esas saetas tienen el propósito de no permitir que el pecado se arraigue en el salmista. Tienen el propósito de reprenderlo y de corregirlo para que él vuelva al surco, para que él camine por la senda recta. Así que
Estas saetas representan el dolor agudo y penetrante que está experimentando el salmista a causa de la disciplina de Dios sobre su vida para que él abandone el pecado. Y la mano de Dios descendiendo sobre el salmista representa la autoridad y el poder correctivo de Dios sobre el salmista, para que entienda que Él castiga y aborrece el pecado, y en consecuencia sus hijos también deben aborrecerlo como Dios lo aborrece. Los hijos de Dios debemos aborrecer el pecado como nuestro Padre Celestial aborrece el pecado. Y los hijos de Dios debemos amar la verdad y la justicia, como Dios ama la verdad y la justicia, porque Él es la verdad y Él es la justicia. Así que, amados hermanos, para no ser reprendidos o disciplinados por Dios, debemos procurar vivir de acuerdo a su santa voluntad y arrepentidos de nuestros pecados, evitar su ira santa y justa sobre nosotros. Es el llamado que Dios nos hace a través de estos dos primeros versículos. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, dice el salmista, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. El salmista está pidiendo misericordia a Dios, está pidiéndole que lo ayude a salir del problema en el que él mismo se ha metido. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, la palabra de Dios dice, Hebreos 12, 5 al 6. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El salmista precisamente estaba experimentando esto que menciona el escritor del libro de Hebreos. El Señor está ejerciendo disciplina y corrección sobre el salmista a causa de su pecado. El salmista parece que está inconforme por la disciplina que Dios está ofreciendo o ejerciendo en su vida. Pero aquí nos dice el autor de Hebreos, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El salmista estaba a punto de desmayar por la disciplina del Señor. Y luego aquí dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor, en su amor, estaba disciplinando al salmista a causa de su pecado. Y lo estaba azotando, porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se nos deja sin disciplina, no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Por eso, al adelantarnos al versículo 11 de Hebreos 12, observen lo que dice el autor del libro sagrado. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que estaba experimentando el salmista no era nada agradable. La disciplina del Señor al presente no es causa de gozo, sino de tristeza y de dolor. Pero, ¿qué hacía el Señor con esa disciplina en el salmista? Después dio fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Así que, amados hermanos, el salmista está pidiendo al Señor que le levante la disciplina y que lo libere de la opresión de la mano poderosa de Dios que está sobre él. Pasamos a nuestro segundo punto. Consecuencias físicas del pecado. Consecuencias físicas del pecado. Versículos 3 y 4 del Salmo 38. Dice así la palabra de Dios. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amén. Vemos en este pasaje dos cosas.
En primer lugar, vemos en el versículo 3 que el pecado no solo afecta el alma, sino también el cuerpo. Porque nosotros fuimos creados cuerpo y alma. Así que en este pasaje se nos muestra que el pecado no solo afecta el alma, sino también nuestro cuerpo. Es decir, la habitación de nuestra alma. El escritor sagrado manifiesta que toda su carne, es decir, todo su cuerpo, lo que cubre sus huesos, está enfermo a causa de la ira de Dios por su pecado. Dios se aira con nosotros cuando nosotros pecamos. Y el salmista está atribuyendo este castigo a Dios, manifestando que toda su carne y que todo su cuerpo está enfermo a causa de la ira de Dios por su pecado. También afirma que sus huesos están enfermos, es decir, su estructura ósea está enferma y en consecuencia no tiene paz o reposo su cuerpo. En otras palabras, su dolor e incomodidad corporal son insoportables. Estar enfermos de la carne y de los huesos, es decir, de toda nuestra estructura ósea y de nuestros tendones, músculos y piel, es cosa terrible, según describe aquí el salmista, lo que está viviendo y está sufriendo. Eso es lo primero que afirma el primer versículo, el versículo 3. En segundo lugar, vemos en el verso 4 el peso insoportable de la culpa por su pecado. El peso insoportable de la culpa por su pecado. El salmista describe su iniquidad como una carga pesada y abrumadora sobre su cabeza y sobre su cuerpo que no lo deja estar tranquilo y que no lo puede soportar. Noten lo que dice el versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Así que no solamente está sufriendo en su carne y en sus huesos, porque no tiene paz por el terrible dolor de su enfermedad, sino que además, dice el salmista en el verso 4, que por sus iniquidades y por su pecado, su carga se ha agravado sobre su cabeza y es una pesada carga sobre él. Así que el salmista describe sus iniquidades como una carga pesada y abrumadora sobre su cabeza y sobre su cuerpo que no puede soportar. Tal es la carga del pecado. Cuando dice, sus iniquidades se han agravado sobre su cabeza, quiere decir que su conciencia y sus pensamientos están perturbados por el pecado. Así es, mis amados hermanos, el pecado no solamente enferma nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, nos abruma, nos hace perder la paz, daña, perturba nuestros pensamientos. Para el creyente que ha conocido, escúchenlo bien, amados hermanos, para el creyente que ha conocido la comunión con Dios, que ha conocido a Jesucristo, la culpa de pecado no confesado es una carga pesada e insoportable que no le deja estar en paz mentalmente, ni en su conciencia. Su conciencia lo carcome y no lo deja estar tranquilo. Cuando el Hijo de Dios peca, su conciencia lo chuza, le perturba, no lo deja estar tranquilo. El pecado siempre lleva consigo una carga pesada, supremamente pesada. Cuando los cristianos pecamos, nos sentimos heridos, agobiados y atormentados. Sentimos el peso de la culpa. La maldad se acumula como una carga sobre nuestra cabeza y puede parecer casi imposible de soportar.
nos sentimos abrumados y no sabemos cómo aliviar la carga. Aquí en este caso, su dolorosa y pesada enfermedad hizo entender al salmista que solo no puede ser librado de la carga de sus pecados. Y por eso clama a Dios. Y el salmista entendió la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Dios mismo. El mismo que nos corrige, el mismo que nos disciplina, es el mismo que nos salva de la opresión del pecado y que nos quita la disciplina. Ese Salvador, por supuesto, es Cristo Jesús. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6. Acerca de esta verdad. Dice así la palabra de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así que, amado hermano y amigo, si estás agobiado por la culpa y la carga de tus iniquidades, si el pecado está sobre tu cabeza y no te deja estar tranquilo y en paz, solo hay una manera de quitar esa carga y esa opresión. Y es viniendo a Cristo y confiando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El texto de Isaías en el versículo 5, en el capítulo 53 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jesucristo fue herido de muerte por nuestras rebeliones. ¿Y qué nos dice el versículo 4 del Salmo 38? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Pero ¿qué nos dice Isaías 53:5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo Él puede traer paz a nuestro corazón. Solo Él puede sanarnos del pecado y de la llaga podrida que ha causado el pecado en nosotros, amados hermanos. Tenemos que correr a Cristo. Si eres cristiano y has pecado, solo te queda una opción: humillarte y reconocer tu pecado y venir a Cristo el Salvador, confesando tu iniquidad y descansando en Él, echando sobre Él la carga. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Solo en Él está la cura de nuestra alma, la cura de nuestro pecado. En el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, cada uno cogió el mejor camino que pudo o que creyó que era el mejor. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa carga insoportable del pecado, el Señor la tomó y la cargó sobre Cristo. Y Él se llevó esa carga. De la única manera que tú y yo podemos descansar de la carga de nuestros pecados es reconociendo que Jesús vino a llevar nuestras iniquidades, a salvarnos de la culpa de nuestro pecado, a liberarnos de la opresión, de la maldad. Confesemos al Señor nuestro pecado y tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento, amados hermanos, es crucial para liberarnos de la carga del pecado.
Si no confesamos nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios en Cristo, la carga puede parecer que es cada vez más pesada y más insoportable. Así que como creyentes no podemos callar nuestro pecado, tenemos que correr al Salvador para que Él quite la culpa de nuestros pecados y pedirle al Señor que nos dé su gracia para no pecar más contra Él. Solo Cristo puede renovar nuestra mente para vivir de acuerdo a su santa voluntad. Solo Cristo puede traer paz a nuestro corazón. Solo Cristo puede dañar aquello que por nuestras locuras pecaminosas dañamos. ¿Qué es aquello que dañamos? Nuestra relación con Dios. No dejamos de ser hijos, pero perdemos la paz. No dejamos de ser hijos cuando pecamos, pero la relación con el Señor se daña. Y experimentaremos un dolor y una angustia y un desasosiego en nuestra conciencia que no nos deja estar en paz. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Humillación y luto por el pecado. Humillación y luto por el pecado. Versículos 5 al 6. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Amén. Hermanos, en estos dos versos podemos ver dos cosas muy importantes. En el verso 5 vemos, en primer lugar, la degradación física como imagen del pecado. La degradación física como imagen del pecado. Muy probablemente el salmista está sufriendo una grave enfermedad en su piel. Dice que hieden y supuran sus llagas a causa de su locura. La locura aquí no se refiere a que él esté mal de la cabeza, a que esté loco. La locura sugiere que el salmista está sufriendo a causa de las decisiones equivocadas y locas de sus propias decisiones. Es decir, podríamos entender a causa de su locura, a causa de su necedad, porque recordemos que la necedad está asociada con la locura. Así que la locura sugiere que el salmista está sufriendo a causa de las decisiones equivocadas y locas de sus propias decisiones. Él no le está echando la culpa a ninguno. Él mismo está reconociendo las locuras de sus decisiones. Porque cuando uno toma decisiones sin tener en cuenta a Dios, insensatas, pues es una locura, porque es apartarnos de la vida, es irnos a sufrir y a recibir consecuencias insospechadas que pueden venir a nuestra vida por apartarnos de la fuente de la vida. Las llagas, en el texto, representan las consecuencias visibles y malolientas del pecado a los ojos de Dios. Eso representan las llagas, repito. Las llagas representan las consecuencias visibles y malolientes del pecado ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que dice el salmista? Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. O sea, que a causa de sus mismas decisiones viene esa maloliente llaga que lo hace inmundo ante los ojos de los demás y ante los ojos de Dios. El único, amados hermanos, que nos puede ayudar en esto es Dios. El pecado, como una loca decisión que se toma, luego se convierte como una llaga podrida que nos hace malolientes ante la santidad y la pureza de Dios. Vuelvo y repito, el pecado, como una locura de decisión, luego se convierte en una llaga podrida que nos hace malolientes ante la santidad y la pureza de Dios. Y el único que nos puede librar y sanar de la llaga podrida de nuestro pecado maloliente es el Señor Jesucristo. No hay otro. Pero aquí este salmo presenta de manera un tanto
repugnante las consecuencias del pecado y lo malolientes que nosotros somos ante Dios cuando pecamos y no tenemos en cuenta la ley del Señor. Por eso, si tú has pecado y te sientes sucio y maloliente a causa de tu pecado, confiésalo al Señor, porque el único que puede librar y sanar al pecador de su llaga podrida, de nuestro pecado maloliente, es el Señor Jesucristo, no otro. En 2 capítulo 2, versículos 15 al 16, escuchen lo que dijo el apóstol Pablo. 2 capítulo 2, versículos 15 al 16. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, olor de muerte para muerte, y a aquellos, es decir, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que el que peca y no se arrepiente, huele a mal. Es olor de muerte para muerte. Pero a los que confiesan su pecado y se arrepienten de su pecado, ellos son olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Jesucristo. El texto de 2 Corintios 15 al 16 nos está mostrando una gloriosa verdad. Dios es glorificado tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Dios es glorificado en los que se salvan como en los que se pierden. Miren lo que dice el texto: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se pierden brilla la justicia de Dios, y en los que se salvan brilla la misericordia de Dios. Así que si tú eres un pecador y reconoces, pues desde luego que eres pecador, pero reconoces tu pecado, reconoces que eres maloliente ante Dios por tu pecado, solo Cristo te puede limpiar y hacerte grato en olor al Señor. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Si quieres oler gratamente, tienes que venir a Jesús para que el Señor te impregne de su aroma celestial y santa, que solo Él puede dar. Así que, hermanos, el salmista, siendo creyente, ensució su corazón, su mente, su conciencia por el pecado, y ahora está oliendo a feo por su pecado. Es como llaga podrida que huele mal. Es un tanto grotesco lo que dice el salmista aquí, pero es la verdad. El pecado no deja nada bueno, siempre trae mal a la vida del ser humano. Siempre trae mal olor y nos hace malolientes. El verso 6 del Salmo 38 nos muestra la humillación y el luto diario por el pecado. Dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Vemos que el salmista está doblegado por el dolor y vergüenza de su pecado, está humillado en gran manera. Estoy encorvado y estoy humillado. Dos frases que denotan la humillación, que denotan las consecuencias del pecado en su vida. Su pecado lo ha hecho tocar el polvo, tocar el piso. Está humillado. Y no dice que es una humillación suave, sino que en gran manera está humillado. Dice también que anda enlutado todo el día. Esta imagen de andar enlutado muestra la tristeza profunda que el salmista siente
a causa de su pecado. Cuando una persona está en luto, está triste, está acongojada y no puede aceptar la realidad de la pérdida de su ser querido. Así que el salmista muestra a través de esta figura la tristeza profunda a causa de su pecado. Está entristecido por haber ofendido a Dios. Está entristecido por la desgracia que ha traído a su propia vida y a los que lo rodean. Dice que todo el día el pecado cometido le causa dolor y le causa tristeza. Es decir, le trae luto a su alma y a su corazón. Los leprosos, cuentan los evangelios, eran sanados por la mano misericordiosa y amorosa del Señor Jesucristo. Los leprosos no eran queridos en la sociedad, porque la lepra era contagiosa y sus llagas malolientes y podridas olían mal. Eran relegados, por lo tanto, fuera de la sociedad, fuera de la ciudad, en lugares especiales, y vivían en soledad y en tristeza, y en luto debido a la enfermedad que padecían, la lepra. Cuentan los evangelios que el Señor sanó muchos leprosos. Aún se encorvaba y les tocaba. Aquello que prohibían porque se contaminaban, el Señor lo hacía. Tocaba al leproso y le decía, sé sano, y era limpio de la lepra. El pecado es como una lepra, amados hermanos. Tenemos que acudir al Señor Jesucristo, que así como sanó a los leprosos, puede sanarnos a nosotros también de nuestro pecado. Porque tú puedes estar asistiendo a la iglesia por mucho tiempo y estar lleno de la lepra del pecado, practicando el pecado y conviviendo con el pecado. Escuchar las predicaciones y decir, qué predicación tan bonita, pero no pasa de ahí. Y por lo tanto, estás conviviendo con el pecado. Si su vida no ha sido transformada, es porque no has rendido tu vida a Cristo, no has reconocido la falta de tus pecados, ni te has humillado ante Él. No has entendido que hueles a feo delante de Dios por su pecado, que eres llaga podrida por el pecado ante los ojos de Dios. Discúlpenme la expresión, pero la palabra de Dios así lo menciona. En Isaías, en el capítulo 1, dice que somos llaga podrida desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies. Son expresiones metafóricas que la palabra de Dios utiliza para hacernos ver la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Así que, amados hermanos, yo les invito hoy de corazón a entender esta verdad, a reconocer que el pecado nada bueno trae a nuestra vida. Solo nos hace malolientes ante los ojos de Dios, pero solo Cristo puede hacernos limpios, puros y acercarnos a Dios. Pasamos ahora a nuestro último encabezado, versículos 7 y 8. La conmoción del corazón por el pecado. Dice así la palabra de Dios. La conmoción del corazón por el pecado. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Amados hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos entender que es muy importante. Lo que describe el salmista aquí, que sufrió y padeció a causa de su pecado, también es descrito en los evangelios, en lo que sufrió el Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Dice que sus lomos están llenos de ardor. Al Señor Jesucristo lo azotaron a tal punto que su espalda quedó llena de ardor debido a los latigazos que reventaron su piel. Sus lomos estaban llenos de ardor debido a los latigazos que recibió en nuestro lugar, como castigo por nuestro pecado. Luego dice que nada hay sano en mi carne. El Señor Jesucristo era una llaga completa debido a los azotes y al maltrato que recibió.
Pero aquí el salmista está con sus lomos llenos de ardor y nada hay bueno en su carne, no porque estuviera cargando con la culpa de otro, sino debido a su mismo pecado, a su misma iniquidad. Luego dice el versículo, estoy debilitado y molido en gran manera. El Señor Jesucristo estaba debilitado y molido en gran manera, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Lo que recibió el Señor Jesucristo fue terrible. Se debilitó y fue molido en gran manera a causa del maltrato y del castigo que le infligieron sus verdugos. Pero no porque fuera pecador, sino porque estaba cargando la iniquidad de nuestra maldad. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El Señor Jesucristo gimió a gran voz a causa de la conmoción de su corazón. Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Su corazón se conmocionó internamente a causa del pecado que estaba cargando sobre sí. El salmista se conmocionó en su corazón por causa de su pecado. Pero el Señor Jesucristo se conmocionó y gimió a causa de nuestros pecados, porque estaba cargando nuestros pecados sin ser Él pecador. Oh, bendito Señor Jesucristo, gracias por haber hecho tal sacrificio en favor de nosotros inmerecedores de nuestra maldad. Es un dolor físico interno lo que vemos que está padeciendo aquí el salmista a causa de su pecado. Es un ardor, indica que sus lomos están ardiendo, pero indica aflicción, indica molestia constante que no lo deje estar tranquilo. En el versículo 8 describe la desesperación total del alma. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Su cuerpo es afectado como reflejo de la angustia interior. El gemido es una expresión de un corazón quebrantado y necesitado de ayuda. Él está clamando aquí al Señor ayuda. El Señor Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero estaba cargando nuestros pecados. El salmista no encuentra alivio ni descanso para su alma y su corazón está conmocionado. La conmoción del corazón es una reacción intensa ante un evento o situación que perturbe el estado normal de una persona. Así estaba el salmista. Estaba sintiendo una reacción interna e intensa ante un evento o una situación que perturbaba el estado normal de su corazón, de su persona. Y eso mismo sintió el Señor Jesucristo, cargando nuestros pecados en la cruz. Su corazón se conmocionó. Sintió una reacción intensa ante este evento y esta situación por cargar las iniquidades de nuestra maldad. Así que, amados hermanos, esto que hemos estudiado el día de hoy nos muestra claramente las consecuencias de tomar el camino equivocado. Tal vez muchos dirán, pero yo he visto mucha gente que ha pecado y no ha pasado por esas situaciones. Sí es posible que haya pasado eso, pero tarde o temprano esa persona tuvo que dar cuenta a Dios. Y si no se arrepintió, su corazón se estará conmoviendo y conmocionando por la eternidad en el infierno, sin esperanza. Aquí estamos viendo el ejemplo de un creyente que ha pecado contra Dios, que se ha desviado y por consiguiente ha sido disciplinado y corregido por el Señor. Y esto quedó consignado para nuestro provecho, para nuestra edificación, para que nosotros aborrezcamos el pecado como Dios lo aborrece. Oh amado hermano y amigo que me escucha, hoy te llamo
para que vengas a la cruz. Pero dirá, pero yo siempre me dices eso, pastor. No importa, las veces que sea necesario te lo diré y te lo recordaré. Porque solo en Jesús puedes encontrar paz para tu alma. Solo en Jesús puedes recibir perdón y paz. No hay otra manera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Ven a Jesús, amigo. Rinde tu vida al Señor Jesucristo. Y si creyente tú has pecado, corre, arrepentido a los pies de la cruz y pida perdón confesando sus pecados. Y no dejes que el pecado se encarne y avance en su vida, porque recibirás graves consecuencias sobre su vida. Te pondrás como llaga podrida que huele feo delante de Dios. Recuerda que el pecado no solo afecta el espíritu, sino también el cuerpo y las emociones. Por eso David dijo que en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay esperanza en el Señor. En segundo lugar, recuerda que la corrección de Dios es una expresión de su amor y su deseo de restauración. Si Dios nos corrige, si Dios nos disciplina, es una expresión de su amor divino y misericordioso que desea restaurar nuestro corazón. Es necesario muchas veces pasar por situaciones dolorosas y angustiosas para aprender la lección, porque de lo contrario no aprenderíamos. Así que Dios nos ayude a valorar la disciplina del Señor, a aceptar la disciplina del Señor, a no desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina como el Padre al Hijo. Y en tercer lugar, debes arrepentirte sinceramente. En ese arrepentimiento debe ir incluido el reconocimiento del pecado y la búsqueda de la misericordia de Dios. Amigo que me escucha, arrepiéntase sinceramente delante de Dios. Creyente, hermano que me escucha, arrepiéntase delante de Dios. Él te perdonará, Él te restaurará. Él lo ha prometido así. Y Él nunca miente. Su palabra es verdad. Así que, queridos hermanos, espero Dios haya hablado a su corazón en esta noche. Y salgas hoy convencido que el pecado nada bueno deja en nuestra vida. Que lo único que nos deja es vergüenza y mal olor en nuestra vida. Heridas y vergüenza es lo único que encontramos en el pecado. Que Dios nos ayude a apartarnos del pecado y a aborrecer el pecado con todas nuestras fuerzas. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Que nosotros también aborrezcamos el pecado como Dios lo aborrece. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la gravedad del pecado. Y gracias, Señor, por permitirme hoy expresar esta enseñanza a través de este medio de comunicación. Bendice la vida de mis hermanos y convénceles cada día más de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan, Señor, cada día valorar más la grandeza del sacrificio maravilloso, único y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Te pido esto, mi Señor, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Una feliz noche para todos mis hermanos. Gracias por conectarse. Dios los bendiga y compartan este video con sus conocidos.
Bendiciones.